Bueno, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Si me informan nos manejamos con el chat, vamos a andar bien. Bueno. Eh, entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser, digamos, la última clase, si se quiere, referido a los temas vinculados a la primera evaluación, porque ya la próxima semana ya vamos a iniciar otro tema, pero ese tema ya va a estar incluido en la segunda parte de la materia. Entonces hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a terminar con la parte de publicidad y promoción, y seguidamente vamos a hacer un repaso general, digamos, o vamos a conectar los temas que hemos visto durante esta parte, tal que a ustedes les sirva incluso para, de nuevo, o sea, para poder integrar los temas y les sirva también para poder prepararse para la evaluación. Entonces, a ver, vamos a ver respecto de lo que son la corrección de trabajos prácticos. Hoy terminé de corregir la parte de investigación de mercados. Creo que, bueno, que anduvieron bastante bien, es decir, se interpretó las consignas se interpretaron bien. Fueron bastante originales, digamos, en las propuestas que presentaron. Y a su vez interpreto o entiendo que efectivamente lo que desarrollamos en lo que es la parte teórica y lo que desarrollamos en la parte práctica creo que fue comprendido, así que estamos, digamos, conformes y satisfechos con la respuesta a ese trabajo. Todavía me falta rever el otro trabajo, digamos, que me toca a mí, que tiene que ver con esto de las estrategias en agronegocios, pero calculo que, bueno, entre mañana y pasado lo estaré revisando. Así que, bueno, por esa parte creo que, bueno, que el objetivo de la introducción a la investigación de mercados está comprendida. Bueno, entonces ahora sí podemos en realidad empezar a charlar un poco sobre el tema este de la publicidad. Digamos, si tienen preguntas, me las van haciendo por el chat y yo trato de, en la medida de lo posible, de irlas respondiendo. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de o hacemos referencia a publicidad, ¿sí?, o promoción en general, de nuevo, o sea, es un área de decisión dentro de las 4 grandes áreas de decisión que habíamos definido en un comienzo, que tenían que ver con el precio, con el producto y con el canal de distribución. Pues bien, la cuarta área, digamos, de análisis tiene que ver justamente con la publicidad y la promoción. La primera pregunta que ustedes se van a hacer, digamos, nos podemos hacer respecto de publicidad y promoción, tiene que ver con cuál es el objeto, cuál es el sentido de realizar una promoción o una campaña publicitaria, ¿sí? O, digamos, ¿por qué consideramos nosotros este área de decisión? Entonces, en primer lugar, ¿sí?, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la publicidad y la promoción está destinada a influir sobre las ventas. Digamos, de alguna manera está diseñada para eso, es decir, ¿cuál sería el escenario más interesante? Porque el escenario más interesante sería que yo pudiera desarrollar productos, ¿sí?, para ofrecerlo a través de determinados canales y que el producto se venda solo. Es decir, ese sería, digamos, el sueño dorado del marketing perfecto, porque, digamos, no necesitaríamos ningún esfuerzo de ventas para que efectivamente el producto pueda ser colocado. Entonces, la cuestión tiene que ver acá un poco con eso, es decir, tiene que ver con el esfuerzo de ventas que es necesario realizar, dado que el producto efectivamente no se vende solo todo el tiempo. Entonces esa es un poco la primera idea y la primera conceptualización. Es decir, estamos
resulta necesario, digamos, realizar publicidad y promoción, atento a que es necesario, digamos, o resulta importante, influir sobre la venta. ¿Sí? Esa es un poco la primera noción que tenemos que tener presente. Entonces, la segunda noción, dicho esto, vamos a empezar a analizar, digamos, distintas formas, ¿sí? o qué consideramos, digamos, dentro de lo que es la famosa promoción o la publicidad. Y a su vez, bueno, vamos a tener que distinguir ahí los medios tradicionales de los medios no tradicionales. O los medios más, digamos, actualizados, digamos, y cómo los formatos publicitarios, digamos, han ido migrando desde plataformas tradicionales, como la radio y la televisión, digamos, masiva, hacia plataformas que consideramos medios audiovisuales modernos, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del streaming, con lo que tiene que ver con el desarrollo de los sitios web, con el desarrollo de la publicidad en línea, con el desarrollo de la publicidad a través de las redes sociales. Es decir, el universo publicitario se ha ampliado enormemente y a su vez se ha personalizado. O sea, entonces, estos dos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta. Es decir, hemos migrado de una visión, digamos, o de una forma de hacer publicidad y promoción masiva, o con grandes dificultades para hacerla más, digamos, selectiva, hacia formatos de publicidad y promoción a partir del desarrollo de los nuevos medios audiovisuales que nos permiten efectivamente hacer campañas publicitarias más personalizadas. O sea, son como dos escenarios que tenemos que tener presentes. De todas maneras, vamos a ver ahora, o recordar, porque también lo van a tener presente, lo tienen presente en el video, aunque el video es un resumen, pero bueno, lo tienen presente ahí. Cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de publicidad. De alguna manera, para intentar realizar una clasificación. ¿Sí? Las clasificaciones a veces son muy, digamos, departamentales, diría, pero bueno, nos ayudan a comprender por lo menos cómo se construyen, en este caso, las publicidades. Es decir, lo que pasa es que, digamos, hago la salvedad que no siempre es encasillable o departamentalizable, digamos, una publicidad y otra. Pero en principio, digamos, a los fines didácticos, podemos distinguir, ¿sí? Tres tipos de publicidades. Y que tiene, si ustedes lo ven, digamos, lo analizan o reflexionamos sobre eso, tiene cierta lógica. Es decir, hay una publicidad que es una publicidad inicial, ¿sí? Que tiene que ver con informar al consumidor respecto de las cualidades, la conformación, ¿sí? Del producto. Cuáles son las cualidades intrínsecas del producto, para qué sirve, cuáles son los usos, cuáles son las alternativas, en cómo se compone la línea. Es decir, básicamente lo que tenemos en cuenta acá es justamente informar al cliente respecto de la versatilidad del producto, etc. ¿Sí? Las distintas versiones, si lo puedo comprar en, no sé, en sachet, en envase de medio litro, en envase de 1 litro, en envase de 3 litros, concentrado, no concentrado, es decir, tratamos de, y eso es las cualidades, de nuevo, intrínsecas del producto y la versatilidad del producto. ¿Sí? Eso es, digamos, bien informativo y apela en principio a lo que son los valores tangibles del producto. ¿Sí? Entonces, ese es el primer tipo de publicidad que aparece, que es la publicidad de carácter informativo. Efectivamente, en esas circunstancias es que el cliente o el consumidor se entera, ¿sí? De para qué le sirve y cuáles son los atributos y qué resuelve el producto, o qué necesidades le resuelve. El segundo tipo de publicidad, que ustedes también van a tener ahí, y lo tienen en el video, tiene que ver con la publicidad persuasiva.
Y la publicidad persuasiva ya no apela tanto ahora a lo tangible, pero sí apela más a lo emocional. ¿Por qué? Porque en realidad, en este estadio, el consumidor o el cliente ya conoce las cualidades intrínsecas del producto. Ya sabe para qué sirve, ya sabe cuál es su funcionalidad, ya sabe cuáles son sus atributos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se apela en estas circunstancias es a lo emocional. Es decir, y acá también está asociado a la imagen de marca. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si yo digo, bueno, ustedes tienen también la publicidad ahí en el video, pero digo, no sé, puedo hacer una apelación a la felicidad, puedo hacer una apelación a la amistad, puedo hacer una apelación al bienestar, puedo hacer una apelación a el disfrute, ¿sí? Y el sentido acá o la estrategia es asociar esa manifestación, digamos, a el producto y la marca. Entonces, eh, como diciendo, bueno, sí, no sé, consumís tal o cual producto, vas a tener una sensación de felicidad, de bienestar, de confort, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, digamos, se construye ahí ya más desde lo emocional. Eso respecto de lo que, lo que se denomina la publicidad persuasiva. Es decir, yo lo que trato en definitiva es de persuadir desde lo emocional al cliente o al consumidor para que efectivamente eh, adquiera el producto o la línea de productos. ¿Sí? Y finalmente tenemos lo que se denomina publicidad de recordatorio. ¿Sí? Porque normalmente en la publicidad recordatorio es de tanto en tanto recordarle al cliente la existencia del producto. ¿Sí? Ustedes recordarán en todo caso alguna campaña publicitaria en la cual se manifiesta o generalmente sobre todo en televisión se daba el hecho de que había campañas publicitarias largas, digamos, o capaz que duraban, no sé, 1 minuto 30, o 1 minuto, entonces ahí se explicaba efectivamente las condiciones del producto, etcétera, cuando se introducía. Ahora después, lo que ocurría era que la publicidad se reducía a 15 segundos o 20 segundos. ¿Por qué? Porque solamente era un flash en el cual se intentaba recordar al cliente respecto de la existencia de la marca, pero en definitiva lo que hacía el cliente o el consumidor era ya asociar ese recordatorio con el concepto de producto y el posicionamiento que ya tenía y que ya se había construido respecto de ese producto. ¿Sí? Y finalmente tenemos lo que es, hay una otra publicidad, digamos, que más allá del recordatorio, es una publicidad que tiene que ver con un tipo de publicidad que tiene que ver con lo de refuerzo, que tiene que ver con el hecho de la conducta post-compra. Es decir, porque a muchos nos ha pasado, de hecho sucede, ¿sí? Que nosotros experimentamos, o porque ya vimos, digamos, en otras unidades cómo pasamos por el proceso de compra, pero finalmente, una vez que hemos adquirido el producto, ¿sí? Y lo tenemos en casa y lo estamos utilizando y demás, tenemos esta sensación de que, ¿y si me equivoqué? ¿Sí? ¿Y si este no era el producto que yo realmente quería? ¿Sí? O si en realidad fue una mala elección. ¿Sí? Entonces, justamente considerando esa sensación, esa experiencia, lo que se trata desde la publicidad es decir, de enfatizar el hecho de que sí, efectivamente tomaste una buena decisión de compra, ¿sí? De que adquiriste el producto que correspondía, digamos, o que efectivamente satisfacía tus demandas o tus deseos. ¿Sí? Esto se da sobre todo para los productos con cierto involucramiento. Si cuando hay un involucramiento del cliente, como veíamos en alguna clase anterior, ahí es donde un poco se manifiesta esto. Es decir, cuando yo, no sé, adquiero una nueva notebook, o adquiero, no sé, un vehículo, o adquiero
Es decir, siempre necesito de alguna manera que la marca esté presente para reforzarme en el sentido de que efectivamente yo tuve una buena elección. ¿Sí? Bueno, entonces eso respecto de, en general, digamos, de algunos tipos de publicidades o clasificación de publicidades que por ahí son útiles reconocer. Después vamos tenemos que distinguir también, porque, ¿qué pasa? Acá aparece una cuestión, es decir, que de nuevo tiene que ver con el uso de las plataformas, ¿sí? Porque una cosa, digamos, es la publicidad, digamos, en los medios tradicionales, ¿sí? Masivos, llámese radio o televisión, digamos, que ahí es cierto que está sectorizado por audiencia y que podemos identificar quiénes son los que nos escuchan, digamos, pero no está, no es numérico, es decir, no es digital. Ese es un poco el tema. En cambio, se conceptualiza desde otro lugar cuando estamos haciendo referencia a lo digital o a la tecnología numérica. Es decir, cuando yo empiezo a utilizar plataformas en línea o empiezo a utilizar medios audiovisuales digitales, ¿sí? Como las ofertas de las cadenas de películas, digamos, a través del acceso a través de Internet, digamos, y con el uso del Wi-Fi, entonces ahí la cosa cambia. Es decir, por ejemplo, van a ver ustedes que en determinadas series en línea, ¿sí? Por Internet, ¿sí? Ahí están en presencia las marcas, ¿sí? Pero dentro de la serie. ¿Sí? Entonces, el tema es que lo que eso permite, ¿sí? Es una cuantificación mucho y un ajuste mucho mayor, es decir, porque yo ahí ya puedo identificar exactamente la cantidad de personas que han visto la publicidad. Ese es un concepto diferente, porque que se incorpora a través justamente de los nuevos medios audiovisuales, a través de lo numérico. ¿Sí? Es decir, yo puedo efectivamente identificar cuántos clientes y qué tipo de clientes han visto la publicidad. Así que, bueno, ese es un poco, también quería hacer referencia a ese aspecto, digamos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de publicidad, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de si vamos a distinguir lo que es la publicidad institucional de lo que es la publicidad por línea de producto o por producto. Y esto está asociado, ¿sí? Guarda mucha relación con lo que es la estrategia de marca, ¿sí? Porque dependiendo de la estrategia de marca, yo puedo tener marcas por producto, marcas por línea de producto, ¿sí? Y marcas institucionales. Entonces, hay una coherencia de nuevo y un ajuste entre los distintos tipos de publicidades porque tengo que ordenar el posicionamiento. Es decir, y a su vez va a haber distintos tipos de publicidades, digamos, o distintos objetivos publicitarios según sea una publicidad institucional o una publicidad por línea de producto o por producto. ¿Sí? Es decir, depende de del objetivo perseguido. Si yo quiero, quiero difundir y la estrategia de marca es por producto, donde yo voy a tener marcas por producto o marcas por línea de producto, pero no quiero involucrar a las marcas institucionales una cosa, y otra cosa es que yo tenga o quiera brindar, digamos, un mensaje único, es decir, bueno, este es el producto, esta es la línea de producto, sí, pero hay atrás un fuerte mensaje y un fuerte contenido institucional. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre atrás de cada producto, o atrás de en la publicidad, de cada producto, de cada línea de producto, siempre está presente, ¿sí? la imagen de marca, ¿sí? La marca institucional, digamos. ¿Sí? Pero bueno, estos son diferentes estrategias o tipos de publicidad según yo lo estoy enfocando nuevamente, desde el producto, desde la línea
o desde la marca institucional o la marca, llamémosle, corporativa. Vamos a la siguiente. Bueno, eso en realidad tiene que ver un poco con lo que es en general la publicidad, ¿sí? Después vamos a ver algunos aspectos adicionales, pero bueno, me lo reservo para dentro de unos minutos. Otro enfoque, digamos, u otra de las aristas de esta parte del mix de marketing tiene que ver con la promoción, ¿sí? En realidad, ¿cuál es el sentido o cuál es el concepto de promoción? La promoción, en realidad, van a encontrar en la bibliografía que es básicamente un incentivo, ¿sí? Es decir, de alguna manera yo trato de incentivar a los clientes o a los consumidores para que adquieran el producto, o por lo menos para que lo prueben, ¿sí? Entonces, ahí hay distintas formas de incentivar aunque sea la primera compra, que un poco es el sentido. Yo trato de que efectivamente la primera compra se realice, de que el cliente efectivamente pueda probarlo al producto. Entonces, lo primero que aparece ahí son el concepto este de descuento o de muestra gratis. Es decir, ahora, esto del descuento y la muestra gratis es interesante notarlo porque a medida que van pasando el tiempo y, digamos, la lógica de los productos van evolucionando, sin embargo, el concepto es el mismo. Es decir, por eso digo, siempre el concepto atrás de la promoción es ofrecer un incentivo para la compra. Y ahora me van a entender qué quiero significar con esto. Es decir, antes, cuando íbamos al cine, había esto de otorgaban, digamos, un cierto descuento para ciertos días de la semana cuando íbamos al cine. Entonces, sí, entonces, digamos, el descuento operaba como un incentivo para administrar la demanda en ese caso. Ahora también tenemos otro tipo de incentivos, ¿sí? Que es, por ejemplo, no sé, si yo quiero tener, o cuál es la estrategia de las entidades financieras para que nosotros efectivamente compremos el paquete de producto que nos ofrecen, ¿sí? Entonces, ahí tienen una gama de incentivos. Es decir, bueno, te ofrezco los primeros 3 meses, digamos, sin costo de mantenimiento, ¿sí? O te ofrezco, no sé, descuentos con tarjeta de crédito tales y tales días. Por eso les digo, son todo un conjunto de incentivos que hacen que efectivamente nosotros nos intentemos o de hecho compremos el producto, ¿sí? Más allá de que después, pasados 6 meses, digamos, nos podamos efectivamente deshacer el acuerdo, digamos, o no consumir más el producto. Se me viene a la memoria ahora el tema de los diarios digitales, ¿sí? Que ahora, digamos, los primeros meses te ofrecen, no sé, los primeros 6 meses que son, no sé, 40 pesos, y después ya a partir del quinto o sexto mes es, bueno, lo que sea. Pero de nuevo, es precisamente un incentivo para probar el producto, ¿sí? Y en los supermercados ustedes habrán encontrado, no sé, desde muestras gratis hasta también algún tipo de promoción, digamos, o esto de, no sé, si vas a la peluquería los martes, no sé, tenés un descuento si usas tal tarjeta. Lo interesante acá, y que sí es importante notar, es las alianzas, digamos, que se diseñaron entre instituciones, ¿sí? Para atraer clientes. Y los acuerdos que se lograron, es decir, los acuerdos entre supermercados, entidades financieras y tarjeta de crédito, los acuerdos entre, no sé, proveedores de servicios de Wi-Fi con tarjeta de crédito, con entidades financieras, cada uno buscando el mismo cliente para ofrecerles sus servicios. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno, eso respecto un poco de lo que tiene que ver con promoción, ¿sí? Entonces, bueno, ya un poco se lo mencioné esto, hablamos de muestras gratis, cupones con descuentos, paquetes con descuentos, obsequios. Se me viene ahora a la memoria el tema de los paquetes de fidelización de clientes, ¿sí? Donde tenemos tarjetas de fidelización, con los cuales efectivamente también funcionan como una alternativa de incentivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, no sé, el paquete tal,
digamos, recuerdo ahora el tema de las aerolíneas, ¿sí? Con los paquetes de puntos, o los paquetes de puntos de las tarjetas de crédito, o los paquetes de puntos de las mismas entidades financieras, ¿sí? Que ofrecen después los famosos club donde ustedes juntan puntos para eventualmente después obtener algún tipo de producto, ¿sí? O servicio. Bien. Ahora vamos a ver otra alternativa, ¿sí? Que tiene que ver, sí, esto ya más con lo que es lo institucional. Vamos a hacer referencia a lo que es cómo promocionar, digamos, o publicitar la marca institucional. Y una de las formas tiene que ver con puede ser también aplicable a productos, pero en general se utiliza para lo que son las marcas, la difusión, digamos, o la exposición de las marcas institucionales, que tiene que ver con esto de las exposiciones y los eventos, ¿sí? Es decir, cómo de alguna manera las marcas institucionales participan de las exposiciones y eventos, y cuáles son, tenemos que tener en considerar, cuáles son sus objetivos, es decir, por qué están presentes las marcas en tal o cual exposición, o por qué están presentes las marcas en tal o cual evento. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Y qué es lo que se busca con esto? En definitiva, efectivamente lo que se busca es aumentar el prestigio de la empresa, ¿sí? Reforzar las percepciones y las asociaciones de marca, y crear experiencias y evocar sentimientos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Yo, digamos, pongo un ejemplo que siempre me resulta fácil, digamos, y porque es fácil de comprender, que tiene que ver con esto de cómo se ubican las marcas en las temporadas estivales o en las temporadas invernales en vacaciones, ¿sí? Y cómo se localizan, digamos, en estos eventos. O sea, donde, por ejemplo, hay ciertos eventos en las playas, ¿sí? O ciertas exposiciones, o hay no sé, una carrera que se realiza en la playa en verano. ¿Sí? Entonces, las marcas están presentes ahí, sponsorían los eventos, ¿sí? Ahora, en realidad, atrás de todo esto, digamos, del evento en sí mismo, hay toda una construcción. ¿Por qué? Porque hay una evocación, digamos, a lo que es el disfrute y a la experiencia de las vacaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que están presentes las marcas en esos lugares, ¿sí? Porque ahí es donde se logran un conjunto de asociaciones positivas, ¿sí? Y de posicionamiento de la marca, ¿sí? Porque, digamos, en ese momento, en esa circunstancia, la marca está presente. Es decir, si yo estoy de vacaciones y estoy disfrutando, estoy, no sé, esquiando en el sur, bueno, pues la marca está presente en esa circunstancia y organiza un evento en ese momento, ¿sí? O tipo carrera, etc. ¿Sí? O se me viene, no sé, recuerdo ahora cuando, no sé, a los que nos gusta andar en bicicleta, donde las marcas se posicionan justamente o organizan eventos para que efectivamente nosotros podamos participar y sponsorear esos eventos, y exponen sus productos y sus marcas, ¿sí? Entonces, ese es un lugar donde se posiciona, pero digamos, se posiciona la marca institucional. No solamente el producto, sino la marca institucional. Es decir, pero de nuevo, ¿sabes por qué evoca experiencias? Cuando nosotros evoquemos ciertas experiencias, o sea, cuando yo evoque la experiencia de ir a la playa, o evoque la experiencia de una carrera en bicicleta, o la experiencia de, no sé, ir al sur en la temporada invernal, yo voy a evocar efectivamente la marca, y así, de nuevo, se construye el posicionamiento marcario, ¿sí? Por eso que hablamos de crear percepciones y imagen de marca, experiencias positivas, y evocar sentimiento. Acá me decía que yo no lo leí. ¿Puede dar un ejemplo de eso que no entendí bien? Luz Álvarez. ¿A qué yo te perdí, Luz? ¿Un ejemplo de qué cosa? ¿Estás por ahí? ¿Eh?
comunicación institucional, pero ahora justo lo está explicando, así que... Ah, bueno, estamos. Bueno, justamente eso, es decir, por eso apelamos a lo que es la publicidad institucional. Es decir, ahora, a ver, vamos a hacer un poco también esta aclaración, porque ¿qué pasa? La marca en realidad junta un conjunto de atributos, ¿sí? Y de asociaciones, ¿sí? Ahora, hay marcas que juntan unos atributos y hay marcas que pueden juntar otros atributos, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo una marca nacional, ¿sí? O una marca, no sé, tradicional de la Argentina, puede y tiene como atributo marcario justamente ese, el hecho de ser nacional y de ser tradicional de la Argentina. Entonces se posiciona, digamos, en el cliente de nuevo desde ese lugar, desde la tradición, desde lo local, ¿sí? Ahora, obviamente que una marca extranjera no va a trabajar sobre ese atributo, porque no puede mostrar lo que no es, ¿sí? Entonces, o no sé, supongamos acá una marca local, de la localidad o de la provincia. La marca puede efectivamente mostrar como atributo eso, ¿sí? Porque es local y va a justamente a mostrar lo que es y va a evocar ese valor respecto de la localidad, respecto de la proximidad, respecto de, si se quiere, la identidad cultural del lugar al cual uno pertenece. Ahora, desde ese lugar, el mensaje publicitario desde una multinacional no va a llegar desde ese lugar, porque no es eso. ¿Sí? Nada, a ver, de nuevo, siempre, acá no hay ni blanco-negro, pero digo, sería de nuevo muy difícil intentar posicionarse o posicionar la marca institucional desde ese lugar, desde la argentinidad, desde la tradición, desde las costumbres, porque ahora sí, para una marca local podría haber ahí un potencial de posicionamiento. O no sé, se me ocurre que una cooperativa, por ejemplo, podría lograr posicionarse mejor desde el concepto de solidaridad. Entonces él construye su mensaje desde el concepto de solidaridad, entonces logra un posicionamiento mejor. ¿Por qué? Porque la solidaridad hace la esencia del sistema cooperativo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. ¿Se entendió, Luz Álvarez? Bueno, entonces, eso respecto o empresas que no son locales, pero lograron una tradición. Bueno, efectivamente, por eso le digo, puede haber sí empresas que no son locales, pero que lograron posicionarse desde la tradición. Sí, tal cual, acá me ponen una marca, digamos, pero efectivamente, ¿sí? Que a partir de los años, ¿sí? Construyeron, porque, a ver, acá está un poco el punto también y que quería señalar un poco más adelante. El tema es construir lazos o vínculos con el consumidor. O sea, en definitiva, la marca lo que trata es justamente de construir vínculos o lazos con el cliente. Y esos vínculos o lazos justamente son duraderos, ¿sí? Porque, y eso es la construcción del activo marcario, es decir, cuando yo puedo efectivamente construir una relación de largo plazo con el cliente. Porque a mí, ¿de qué me sirve vender el producto una o dos veces? O sea, si yo logro un posicionamiento marcario, como me dice acá Osvaldo, de una determinada marca, sí, efectivamente, ¿sí? Pero se construye con los años, se construye con relacionamiento con el cliente, se construye justamente con lograr un posicionamiento con el cliente, con el hecho de decir, bueno, de haberle servido al cliente en su momento oportunamente. Y ojo que en esto también es una experiencia de muy largo plazo, porque las marcas trabajan en el largo plazo, donde una experiencia de compra o una experiencia de marca se transmite de padres a hijos o de generación en generación, ¿sí? Esto me viene por lo que acá me plantea Osvaldo. Pero a eso me refiero. Es decir, el posicionamiento marcario es algo muy delicado y muy cuidado por parte de las empresas, ¿sí? A ver, el posicionamiento de una marca, desde lo institucional, digamos, es muy difícil de lograr.
pero también es muy fácil de perder. Por eso es que siempre hablamos de esto de la estrategia de los mix en sostener, digamos, o ser coherente con lo que es el posicionamiento, ¿sí? Y cuáles son los valores que efectivamente transmite la marca, porque de nuevo, yo no puedo posicionarme desde todos los lugares a la vez. Es decir, no puedo, no sé, no se me ocurre ahora, pero no puedo querer valorar al mismo tiempo la argentinidad y al mismo tiempo lo extranjero y al mismo tiempo, es decir, pónganle, digamos, el aditamento que ustedes quieran, pero digo, siempre tiene que haber una construcción de una identidad de marca. ¿Sí? Y la identidad marcaria se tiene que sostener con el tiempo. Bueno, de eso se trata justamente en la construcción publicitaria, es decir, de la construcción de imagen de marca. ¿Sí? De evocar precisamente eso y demostrar en definitiva los atributos, lo que se denomina en la jerga, digamos, los activos marcarios. ¿Sí? ¿Cuáles son los... Cuando uno habla de activos marcarios en marketing, en realidad está hablando de cuáles son justamente las evocaciones positivas y los valores positivos que transmite la marca. Eso es, y de nuevo, es una construcción cultural también, es decir, y a su vez, bueno, podemos indagar más todavía e irnos hacia los grupos de referencia. ¿Por qué? A ver, tan es así, ¿sí? Si vamos al extremo, tan es así que hay ciertos grupos de individuos, digamos, o hay ciertos grupos que, como vemos, ¿sí? Como en una clase anterior, con el tema de los grupos, ¿sí? O de cómo se arman los subgrupos dentro de las subculturas, ¿sí? Pero es tan así que en muchas circunstancias, ¿sí? Las marcas logran, ¿sí? Cuestiones como, por ejemplo, realmente formar el grupo. O sea, no solamente que se transforma en un valor del grupo, sino que hace a la esencia del grupo. ¿Sí? Se me ocurre ahora, en los años 70, creo, donde un grupo se identifica, ¿sí? Y desarrolla pautas de comportamiento alrededor de la marca. Y me viene a la memoria ahora una marca de motos, ¿sí? Donde tenía un determinado formato, donde la vestimenta era de una determinada forma, y todo se construía alrededor de la marca. Si la marca era esencial y era identitaria de ese grupo. Y la publicidad, obviamente, que estaba orientada a eso. Por eso llegamos hasta ese extremo. ¿Sí? Que la marca, en definitiva, es el único elemento, o digamos, es el muy preponderante elemento en la construcción del grupo. ¿Sí? Bueno, ahí intento dar respuesta a la pregunta de Osvaldo. Vamos a lo siguiente. Entonces, siguiendo con los eventos y exposiciones, por ejemplo, tomemos algo más cerca nuestro, digamos, cómo las marcas están presentes en las exposiciones y en las ferias, ¿sí? Tomemos, en el caso nuestro, la Expopyme, ¿sí? Cómo las marcas en esos eventos, ¿sí? Exponen sus productos, ¿sí? O sus líneas de producto, ¿sí? O la Expopyme, o la Expochakra, o etcétera, etcétera. Justamente, o las exposiciones que se realizan acá en la Asociación Rural, etc. ¿Sí? En las cuales, bueno, habrán asistido o habrán participado ustedes. Entonces, lo de patrocinios de eventos ya se los mencioné, es decir, es fácil de recordar, digamos, el patrocinio de eventos deportivos que realizan las marcas, ¿sí? De carreras automovilísticas, maratones, etc. Bueno, y otro tema también, y que es importante para la construcción de marca, pero no de la marca solamente desde lo individual o desde el consumidor, sino de la construcción de marca desde las relaciones públicas. ¿Sí? Pero ahí, en las relaciones públicas juega una cuestión que tiene que ver con las relaciones, por ejemplo, con los medios. ¿Sí? Pero son más que nada, ya hay comunicaciones de carácter corporativo, y tiene que ver más que nada con la construcción de relaciones institucionales, ¿sí? E interinstitucionales. ¿Sí? Entonces, ahí el tema es
cómo la marca, digamos, o cómo las empresas se presentan y cómo comunican su mensaje a través de los medios, pero, digamos, desde las relaciones públicas, es decir, qué tipo de relaciones construyen con los medios. ¿Sí? Porque en el extremo, digamos, lo que peor nos puede pasar es que nos llevemos muy mal con muchos medios. ¿Sí? Entonces, porque para la marca sería uno de los peores escenarios. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Por eso, digamos, lo mejor es construir relaciones duraderas y relaciones interinstitucionales. Bueno, y después aparece otro concepto que vamos a empezar a verlo, simplemente hoy lo voy a mencionar porque toca de cerca, digamos, lo que es la construcción de la imagen corporativa, que tiene que ver con, pero después lo vamos a ver porque hay una unidad específica para esto, que tiene que ver con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Es decir, el concepto de, porque acá hay dos visiones, digamos, una cosa es pensar a la responsabilidad social o a la responsabilidad empresaria solamente como una cuestión de imagen institucional, y otra cosa es pensar a la responsabilidad social empresaria como una característica propia de la empresa. Porque de nuevo, o sea, en el fondo uno solo puede transmitir lo que es, no lo que no es. Pero bueno, esto lo de qué es responsabilidad social y sostenibilidad lo vamos a ver el lunes próximo, el martes próximo, que es una unidad específica que hemos introducido porque me parece un tema que es necesario empezar a conversar en los ambientes universitarios cada vez más, y es necesario repensar, digamos, el concepto de responsabilidad social y el concepto de sostenibilidad. Pero bueno, eso lo dejo para la próxima semana porque lo vamos a tratar, digamos, en la unidad completa trata sobre lo que es de nuevo, lo que es esto, cómo se integra, digamos, la función de la responsabilidad social y la sostenibilidad, y cómo el concepto de empresa, cómo ha ido variando justamente a partir de la incorporación de estos conceptos. Pero eso, bueno, lo vamos a ver en extenso, digamos, la semana que viene. ¿Sí? De todas maneras, este tema en particular de lo que es RCE y sostenibilidad ya va a ser parte de la segunda parte de la materia, digamos. O sea que solamente hoy, de nuevo, o sea, el parcial o la evaluación incluye hasta lo que tiene que ver con publicidad, ¿sí? Que cerramos en lo que es el mix de marketing. Pero sí es un elemento importante que sí tenemos que considerar. Bueno, ahora sí vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con las comunicaciones personales y con lo que es el marketing directo. ¿Sí? Lo que se denomina el telemarketing, el marketing por correo electrónico y el marketing interactivo. Y de nuevo, vuelvo un poco a lo que había planteado al comienzo de la presentación, que tenía que ver con esto de una nueva forma, ¿sí?, de comprender el fenómeno de interacción con los consumidores. Porque en definitiva de eso se trata, es decir, a partir de que interactuamos de una manera diferente con el consumidor, obviamente que la publicidad, ¿sí?, o la construcción de mensajes, si se quiere, adquiere otra dinámica. ¿Por qué? Porque antes el mensaje era unidireccional. Es decir, el mensaje salía del medio que lo transmitía y lo recibía, entre comillas, el cliente, el consumidor, y el cliente veía qué hacía con eso. El tema es que ahora la construcción del mensaje es bidireccional. ¿Por qué? Porque hay una interacción desde el otro lado. Es decir, no es que es un sujeto pasivo que solamente recibe, sino que además interactúa con eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue porque en definitiva acá lo que estamos hablando es cuál fue el gran cambio de paradigma en la comunicación? El gran cambio de paradigma en la comunicación es justamente la interacción.
Sí, con lo cual, por eso le digo yo que el mensaje unidireccional ya no es tan apreciado, digamos, si quieren ponerlo en esos términos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hoy juega es la interacción, y la interacción cruza todo. La interacción cruza a las empresas, cruza hasta nosotros, digamos, que estamos en educación, también nos cruza la interacción. Entonces, la construcción de los mensajes es bidireccional. No sé si me explico. Es decir, yo tengo que lograr de alguna manera interactuar con el cliente. Tengo que de alguna manera producir un intercambio con el cliente. O en otros términos, tengo que hacer que el cliente, en este modelo interactivo, el cliente quiere hacer algo. Yo no solamente le puedo mostrar un mensaje, digo, ¿cómo interactúa el cliente? ¿Cómo construye en todo caso el mensaje conmigo el cliente? ¿Sí? A eso me refiero, es decir, por eso es que siempre hay esto de una devolución desde el cliente. O sea, eh, eh, ¿cómo hago yo en definitiva para involucrarlo para que participe en el proceso? De eso se trata, o sea, desde una forma interactiva. Es decir, porque por ejemplo, lo puedo involucrar desde que cree el producto juntamente conmigo. Entonces yo tengo en la plataforma web, ¿sí?, diferentes opciones para ofrecerle para que él mismo elija cómo construye el producto conmigo. O por ejemplo, le puedo ofrecer, no sé, desde un sitio online para que él elija, se me viene ahora el tema de la carnicería boutique, digamos, para que elija qué corte, qué cantidad, cómo se lo llevo, a qué horario. Es decir, yo les tengo que ofrecer un conjunto de alternativas para que interactúen en el proceso de compra. ¿Me explico? ¿Alguno me puede responder? Porque esto es importante que se entienda, porque es un cambio realmente de paradigma interesante. Es decir, cómo pasamos de una construcción de un mensaje individual a una construcción de un proceso de compra, digamos, a una construcción de la participación del cliente en el proceso de compra. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, es decir, pero eso es un poco la idea. Es decir, entonces por eso es que hablamos de marketing personal o de marketing interactivo. ¿Sí? Desde ese lugar. ¿Sí? A ver, ¿cuál es un poco la lógica de esto? ¿Cómo se fue construyendo en todo caso esto de la interacción? Porque primero teníamos el marketing masivo, después teníamos donde el mensaje era para todos y el mismo producto. Después teníamos un marketing un poco más selectivo, donde el mensaje estaba orientado hacia un grupo de consumidores. Pero sigue siendo pasivo el consumidor. Después aparece esto del marketing personal, donde yo lograba o podía identificar al cliente, por ejemplo, por el correo electrónico. Entonces le mandaba un mensaje le tiraba a cuanto correo electrónico apareciera, digamos, en todo caso, pero digamos, trataba de interactuar uno a uno con el cliente, pero mandándole un mensaje por correo electrónico. El tema es que ahora justamente aparece otra versión, porque por ejemplo le voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que estoy tratando de decir. Supongamos que yo voy a una tienda a comprar una determinada indumentaria. Compro la indumentaria, ¿sí? Y en ese momento el empleado toma mi correo electrónico o me identifica de alguna manera. Y a su vez, cuando me identifica, me da una tarjeta de fidelización. Y para darme una tarjeta de fidelización, me da a su vez un código. Y yo le proveo mi correo electrónico. Y a su vez, en esa tarjeta de fidelización yo tengo un programa de descuentos. Y resulta que cuando yo voy a mi casa y abro el correo electrónico, ¿sí?, no solamente que tengo el recibo de la compra y que tengo muchas gracias porque compraste el producto, sino que además tengo ya personalizado, de acuerdo al tipo de compra que realicé, un conjunto de productos que la marca me ofrece. ¿Se entiende? O sea, ahora, es probable que ese proceso, ¿sí?, haya sido desarrollado por inteligencia artificial. Pero digo, ahí ya empezamos a interactuar con la marca desde ese lugar. Porque yo compré, pero a su vez la marca me devuelve y a su vez me vuelve a ofrecer y yo me vuelvo a meter al sitio y yo me meto al sitio en internet y veo si las ofertas me gustan y propongo es decir, ahí es donde empezamos el proceso de interacción. Y si no me gusta una, le digo que no me gusta, pero me ofrece otra, entonces yo busco las opciones, entonces me despliega un conjunto de opciones. O sea, a eso me refiero
con que hay esto del marketing, digamos, interactivo, ¿sí? Donde efectivamente yo construyo la compra con la marca, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que sí quería transmitirles respecto de la posibilidad que nos ofrecen hoy las plataformas virtuales, ¿sí? Y los sitios web de las marcas. Y esto me lleva justamente a el que lo van a encontrar ahí en la presentación, ¿sí? A este concepto de lo que son las tiendas online. Entonces ustedes, bueno, nada, ustedes van a tener la diapositiva ahí, no tiene sentido que yo me extienda mucho más en esto, porque ustedes tienen ahí diferentes ejemplos de cómo efectivamente las marcas ofrecen sus productos y sus líneas de producto a través de tiendas online, ¿sí? Eso no me voy a extender porque en realidad ya lo dije y a su vez ustedes tienen la posibilidad de revisarlo. Un elemento que sí ahora y que tiene que ver mucho con la construcción de marca y que esa construcción de marca se realiza a través del mensaje publicitario. Tomar un poco de agua, porque me estoy quedando sin voz. Pero tiene que ver, digamos, cómo justamente se ofrece en todo caso el marketing o el mix de marketing. Y acá voy a volver a una cuestión, sí, que creo que ya mencioné en la clase anterior o en alguna otra circunstancia, que tiene que ver con la experiencia de compra. Y que este es un concepto importante. Porque creo que vimos algo cuando vimos distribución respecto del punto de venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de a poco la cosa fue migrando hacia la construcción de la experiencia de compra. Y la construcción de la experiencia de compra se realiza también desde lo sensorial. Entonces, van a ver ustedes ahí cuando vean, digamos, la presentación, e incluso cuando vean algún video, cómo efectivamente, y esto se ve clarito en las ofertas o de productos exclusivos de la marca. Porque ahí, digamos, la marca justamente, el mensaje que transmite y se posiciona es desde todos los lugares. Es decir, no solamente se posiciona desde el producto, sino que ese producto se posiciona desde la experiencia de compra y de la experiencia de compra de su integridad. Por eso les repito, digamos, desde lo sensorial, es decir, desde lo auditivo, desde el color, desde lo visual, desde lo táctil, ¿sí? Desde el olor, ¿sí? Es decir, desde hasta el gusto a veces, ¿sí? Dependiendo del tipo de producto. Pero digo, eso de la famosa ambientación del local tiene que ver con eso. Es decir, la idea es que ustedes, hasta es más, es impresionante, digamos, el desarrollo de lo táctil. Es decir, hay lugares en los que ustedes pueden tocar cuanta ropa se les ocurra, ¿sí? Desordenar cuantas cosas se les ocurra, ¿sí? Y ustedes experimentan el proceso de compra. Les gusta, no les gusta, lo cambian, prueban el color. Es decir, si no les gusta el color de esta ropa, pueden probar el color de otra, ¿sí? A su vez está ambientado el lugar para que, desde digamos, la estética del color, ¿sí? Desde la iluminación, ¿sí? Entonces, todo ese es el proceso, ¿sí? A ver, para ponerlo en el extremo, digamos, ¿qué es lo que a ustedes, lo peor que les puede pasar cuando van a una tienda? Que resulta que no puedan tocar la ropa, o que sea un trastorno probársela. Porque si ustedes van a una tienda y está toda prolijita y toda ordenada y no se puede tocar, y si la tocan hay alguien atrás que le diga no la toque, y si la toca, el vendedor te mira con una cara de fastidio porque estás desordenando la ropa, y si encima el probador es incómodo, y tenés una luz ¿cómo es? Que no te permite ver la ropa. Es decir, no vas ahí. Entonces, por eso digo, y la experiencia de compra se construye desde otro lugar. ¿Sí? O sea, entonces, a eso me refiero. No sé si me explico con la idea, pero digamos, el mensaje es otro. ¿Sí? Eh, entonces, por eso digo, ojo con los activos marcarios. Si yo con el activo de marca, yo lo construyo desde lo sensorial, yo sé que la experiencia de compra es buena y que yo me voy a sentir cómodo,
O, por ejemplo, vamos ahora al caso este de, de las compras online, por ejemplo. Si yo sé que tengo una interfaz que es amigable, que es sensorialmente agradable a la vista, que me produce cierta, no sé, gusto, disfrute, pasear por el sitio es una cosa. Ahora, si yo tengo, por más que los productos sean excelentes, pero si la interfaz es lenta, no es agradable a la vista, es complicada, tengo que hacer 14 clics para llegar al producto que quiero, o sea, entonces mi experiencia de compra no va a ser agradable, es decir, no va a ser un activo de la marca justamente la experiencia de compra. ¿Sí? No sé si se entiende la idea. Bueno, a eso me refiero un poco con, ustedes tienen, yo les pongo ahí en la publicidad, después véanlo, en la publicidad, perdón, en la presentación, distintas ambientaciones, ¿sí? Que logran las marcas para que efectivamente la experiencia de compra sea agradable. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos entonces con lo que es la parte de publicidad y promoción. Espero que se haya entendido y si quieren hacerme alguna pregunta ahora respecto. No, no hay preguntas. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Lo que quiero ahora es que todos juntos, en todo caso, ustedes en su casa y yo acá, revisemos, ¿sí?, la conexión entre los temas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto desde la clase 1 a la ahora, ¿sí?, desde que comenzamos ahora, un conjunto de temas, ¿sí? El tema es que ahora lo que tenemos que hacer, en la medida de lo posible, es tratar de encontrar algún tipo de, o que ustedes, digamos, reconozcan algún tipo de relación entre los temas, porque de eso un poco se va a tratar lo que es la evaluación de la parte práctica. Es decir, en qué medida ustedes pueden relacionar y construir a partir de los temas que hemos desarrollado. Y ustedes, en todo caso, si tienen alguna inquietud o alguna dificultad o alguna pregunta, me la hacen ahora por el chat. Pero básicamente la idea de repasar un poco estos temas tiene que ver con lo siguiente. Es decir, recordarán ustedes que desde la primera clase, ¿sí?, nosotros el primer concepto que hablamos, ¿sí?, es lo que tiene que ver con, un poco hablamos del concepto de marketing, ¿sí?, cuál era el sentido del concepto de marketing, y hablamos de esto de un conjunto de necesidades y deseos, distinguimos lo que eran las necesidades y los deseos, y a su vez tratamos justamente de focalizarlos en el consumidor, ¿sí? Porque en definitiva es el sujeto al cual las ofertas van dirigidas, ¿sí? Ahora, recordarán ustedes que también hacíamos referencia a esto de que, por un lado, trabajábamos hacia el consumidor, pero también teníamos que tener un ojo puesto no solamente en el mercado, sino también en lo que estaban haciendo los competidores, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a trabajar esto, es decir, empieza a trabajar un poco del concepto de marketing, antes que me olvide, recuerden que cuando nosotros hablamos de marketing y hablamos de necesidades y deseos, tengamos presente que estamos hablando de cuestiones no solamente tangibles, sino también simbólicas, ¿sí? Y cómo hay toda una construcción alrededor de lo simbólico. Pero bueno, cuando uno habla, en definitiva, de reconocimiento de un mercado, reconocimiento de determinadas situaciones en el mercado de consumidores, de bienes o servicios, y cuando uno empieza a mirar no solamente eso, sino a mirar un poco los juegos, digamos, que ocurren en la competencia, ¿sí?, ¿cuál es el concepto que empieza a aparecer ahí detrás de eso para la empresa? Porque de nuevo, si yo tengo un mercado dinámico, que no es estable, un mercado que se mueve, el consumidor no siempre es el mismo, generacionalmente cambia, adquiere otros hábitos, adquiere otras costumbres, se relaciona de una manera diferente. Y a su vez tengo los competidores, digamos, que también hacen su juego, ¿sí?, que hacen sus innovaciones, que hacen sus nuevas, acá me dice segmentación, no lo veo,
que hacen sus estrategias, digamos, o que hacen precisamente un juego, ¿cuál es el concepto que aparece acá? El concepto que aparece para nosotros es el concepto de estrategia, ¿sí? Entonces recordarán ustedes que vimos esto de la estrategia en general como concepto y la estrategia, o la estrategia corporativa, y lo distinguíamos de la estrategia comercial. O sea, a ver, el concepto de estrategia en general es, para resumirlo, y les voy a dar solamente la definición que más me gusta a mí, que tiene que ver con la mejor adaptación al entorno. Y cuando digo la mejor adaptación al entorno, digo la mejor adaptación al entorno de mercado, a la mejor adaptación al entorno competitivo, a la mejor adaptación al entorno del ambiente económico y regulatorio, político, etc. ¿Sí? Pero en definitiva se resume eso, o sea, en definitiva es eso, es a mi juicio la mejor definición respecto de qué implica la mejor adaptación al entorno. Ahora, ¿cómo logro yo la mejor adaptación al entorno? Esa es la pregunta. Recuerden ustedes que la empresa, para poder subsistir y crecer, ¿sí?, tiene que desarrollar propuestas u ofertas que sean atractivas para el consumidor. Esa es la única forma, o sea, porque en definitiva el único que me provee a mí de recursos para yo poder abastecer al resto, ¿sí?, para pagarme a los proveedores, para pagarle a los empleados, para pagar impuestos, etcétera, etcétera, es el cliente. Entonces, yo tengo que desarrollar propuestas lo suficientemente atractivas para que efectivamente el cliente me elija. Entonces ahí empezamos a ver, ¿sí?, un poco esto del cliente. Se empieza a jugar acá un rol importante el tema del mercado. Y se acordaron ustedes, creo que esto fue una clase presencial en que veíamos esto de que yo les decía, acá tengo un montón de individuos y que no sé por dónde entrarles, ¿sí? Porque yo quería desarrollar una propuesta, una oferta, digamos, lo suficientemente atractiva, pero el tema es de que me encontraba con la situación de que a quién la dirijo, porque tenía una diversidad descomunal en el mercado de consumo, ¿sí? Y cuando digo diversidad descomunal, digo desde edad, género, preferencias, nacionalidad, región, gustos, no sé, nivel de ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, como yo tengo semejante diversidad, ¿sí?, ¿qué hago con eso? O sea, enfrento a la diversidad, puedo atender a la diversidad, y cuando digo diversidad, puedo atender a un cliente que está en Jujuy, a otro que está acá en La Pampa, a otro que está en Buenos Aires, a otro que está en La Rioja, ¿sí? Entonces, esa es un poco la cuestión, ¿sí? ¿Cómo yo trabajo la diversidad? Y a su vez, ¿cómo la trabajo desde los recursos que tengo? Porque una cosa es que yo sea la gran marca de gaseosa que puedo abastecer a toda la República, y otra cosa es que yo sea una cervecera artesanal local que estoy en condiciones y tengo espaldas para abastecer solamente los barrios de Santa Rosa. Entonces, ahora que se me ocurrió esto de la cervecería artesanal, digamos, y es un buen ejemplo para introducir esto del concepto de segmentación que me propone acá Cristian. Obviamente que antes de hablar de segmentación, ¿sí?, aparece este concepto de que yo tengo que hacer algún reconocimiento del entorno o del mercado, si se quiere, pongamos esos términos. Entonces, ¿desde dónde yo analizo o de dónde yo reconozco a ese mercado? Que lo llevo a esto, digamos, ¿de dónde yo reconozco al consumidor? Entonces ahí, para no perderme en esta gran diversidad que yo les decía, empiezo a trabajar determinadas variables. Y bueno, ¿y de dónde me agarro? Y me agarro de la sociología, por ejemplo. Porque la sociología trabaja con variables demográficas. Entonces, en realidad las variables demográficas no son un invento del marketing. Las variables demográficas son un campo de estudio de otras ciencias también. O sea, no es que acá descubrimos las variables demográficas en el marketing, ¿me explico? Pero las variables demográficas sí nos sirven
para empezar efectivamente en comenzar a clasificar de alguna manera a los grupos que están presentes en esta gran diversidad de consumidores. Y cuando digo variables demográficas, también digo, bueno, y agarremos también de otras variables, qué sé yo, agarremos variables psicográficas, que tienen que ver con el perfil psicológico de los individuos. O agarremos, se me ocurre, no sé, variables conductuales, ¿sí? O variables, no sé, o algún otro tipo de variables. O sea, no quiero cerrar la puerta a solamente las variables que aparecen tradicionales en los libros de marketing. Trabajemos o trabajen con alguna clasificación de variables que a ustedes les sirva, digamos, desde lo demográfico, desde lo social, etcétera, etcétera, lo económico, ¿sí? Pero bueno, los libros de marketing rescatan determinados tipos de variables. Para yo de alguna manera, efectivamente, poder trabajar sobre esos grupos poblacionales. Entonces, una vez que yo tengo identificado los grupos, o mejor dicho, supongamos que yo efectivamente con mi cerveza artesanal yo no puedo tirarle o pretender abastecer a toda la República. Pero yo a lo mejor puedo abastecer, no sé, la ciudad o la puedo abastecer la provincia de La Pampa. Entonces, desde ese lugar yo digo, bueno, voy a intentar encontrar consumidores que tengan ingreso, interés y acceso por ese producto. Y acceso no solamente desde el lugar del consumidor, sino que efectivamente ellos tengan acceso porque yo genero los medios para que ellos tengan acceso. Es decir, porque yo puedo generar el punto de venta o el canal comercial para que efectivamente ellos puedan tener acceso, ¿sí? Desde ese lugar viene el acceso, ¿sí? Y a su vez tienen que estar, digamos, desde el ingreso, y a su vez, digamos, que manifiesten el interés efectivamente, y que a su vez tengan ingreso. Pero a su vez a eso está asociado este concepto de interés, pero respecto de un determinado grupo, porque a mí ¿de qué me sirve que un menor de 18 años tenga interés en esta bebida, si no por una restricción, digamos, legal no puede adquirirla? Entonces tiene que ser, es lo que en definitiva después habrán visto ustedes que en la bibliografía se denomina como el mercado calificado, es decir, aquel mercado en el cual efectivamente yo puedo acceder. Pero bueno, dicho esto, ahí empezamos a jugar justamente con las variables de segmentación, los criterios de segmentación. Y ahí empieza a aparecer el ejercicio que ustedes hicieron respecto de justamente de lo que es la segmentación de mercados. ¿Sí? Ahí ustedes distinguieron, y que lo hicieron bien, digamos, que distinguieron lo que eran variables cualitativas, cuantitativas, identificaron todos efectivamente distintos criterios de segmentación, de cómo dividir mercados. Entonces aparece esta idea de que yo puedo efectivamente identificar en este gran universo de consumidores, en este gran diversidad, yo puedo identificar de alguna manera determinados grupos, ¿sí? Entonces, supongamos que efectivamente, volviendo al ejemplo de mi cerveza artesanal, yo identifico, ¿sí?, 3 segmentos diferenciados. Tengo el segmento de los consumos familiares, ¿sí?, gente que consume cerveza artesanal o que podría consumir cerveza artesanal en su hogar, ¿sí?, gente que consume cerveza artesanal en los lugares de disfrute, digamos, en los bares o en los locales exclusivos de cervecería, y gente que, no sé, que consume cerveza. Bueno, manejémonos con esos dos. Tengo esos dos segmentos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve a mí la segmentación? Me sirve para efectivamente identificar los segmentos. Ahora, una vez que yo tengo identificados los segmentos, justamente ahí pasa por la decisión mía de decidir con qué segmento voy a trabajar. Porque no necesariamente porque yo haya identificado 3 o 4 segmentos posibles,
es que yo voy a meterme en todos. Porque a lo mejor yo, para esta oportunidad, quiero solamente trabajar con el segmento de individuos que consumen en los bares. Entonces, voy a desarrollar un mix de marketing para ese segmento. Y de nuevo, ese mix de marketing para ese segmento va a tener que tener una construcción particular, ¿sí? Desde las 4 P de las 4 áreas de decisión. Porque yo para ese segmento voy a tener que diseñar un producto, una variedad de productos, una paleta de productos, voy a tener que diseñar un punto de venta, voy a tener que diseñar una política de precios para ese segmento y voy a tener que diseñar una promoción o una publicidad para ese segmento. Y repito lo siguiente respecto de lo que es promoción y publicidad, que también creo que lo mencioné en el video. Recuerden ustedes que la promoción y la publicidad lo que hace es justamente rescatar, ¿sí?, poner en evidencia los valores de ese segmento. ¿Me explico? O sea, porque en definitiva lo que se trata es de el mensaje publicitario está dirigido al grupo, o sea, y tiene que ver con la identidad del grupo. Entonces yo construyo el mensaje publicitario desde ese lugar, desde la propia identidad del grupo, o sea, entonces, por eso le digo, depende del segmento al cual yo vaya a dirigir mi propuesta, es que yo voy a ensamblar los distintos componentes de la mezcla comercial. Porque, por ejemplo, si yo elijo que voy a vender la cerveza, digamos, en un punto de venta bar, ¿sí?, obviamente que la campaña publicitaria no va a estar orientada, a lo mejor, se me ocurre, tanto a las cualidades intrínsecas del producto, como cuanto al momento o al disfrute del hecho de decir estar compartiendo una cerveza en ese lugar con amigos. ¿Me explico? Distinto es que yo diga, bueno, no, yo voy a orientarme hacia un punto de venta diferente, a un punto de venta de una cervecería que solamente vende cerveza embotellada y una cervecería boutique para un determinado tipo de consumidor que le gusta consumir una cerveza con una determinada calidad en un determinado punto en la casa. O sea, ese es otro mensaje y el mix tiene otras características. ¿Se entiende? Es decir, ¿a qué voy con esto? Que cuando ustedes hicieron el ejercicio ese de la investigación de mercado, en realidad nosotros pudimos avanzar hasta cierto punto, digamos, pero en realidad el mensaje era ese, es decir, identificar un poco cuáles son las características salientes del consumidor, digamos, para que efectivamente podemos nosotros después armar de alguna manera un mix que responda a sus necesidades. ¿Sí? No sé si se entiende. Es decir, ahora, una vez de nuevo, o sea, una vez que yo tengo, y sigo con mi ejemplo de la cervecería, digamos, una vez que yo tengo efectivamente identificado el segmento, nuevamente, repito, yo puedo armar el punto de venta, puedo armar mi publicidad para ese punto de venta, o mejor dicho, para ese consumidor en ese punto de venta, puedo ver qué gama de precios puedo poner, ¿sí? Puedo ver qué gama de productos le puedo ofrecer, ¿sí? Y puedo ver, digamos, cuáles son las cualidades y qué producto le ofrezco, ¿sí? Y ahí, de nuevo, o sea, ahora si quieren repasamos brevemente el concepto de producto y cómo se construye el producto, digamos, pero ahí yo puedo ver, puedo maniobrar, ¿sí?, qué servicios básicos le puedo ofrecer. O sea, el ejemplo de la cervecería está muy bueno porque ahí ustedes van a ver, o piénsenlo, digamos, en su cabeza ahora, y van a ver que efectivamente se ponen en juego todos los elementos que vimos del punto de vista teórico. O sea, cuando yo les hablaba de las variedades del producto, de los servicios adicionales, que le ofrecen a su vez comida, etc. O sea, ahí y en todo caso, y ahí aparece también el concepto de diferenciación y de posicionamiento. Es decir, qué servicios adicionales, qué agregado de valor, ¿sí? O sea, piensen ustedes, cuando estudien estos temas, piénsenlo desde un ejemplo concreto y van a ver que aparecen todos, ¿sí? Así que bueno, entonces, me quedan, digamos, unos minutos, pero básicamente con esto tiene que ver la primera parte de la materia. Es decir, que ustedes puedan, en definitiva, identificar todos estos elementos, ¿sí?,
que hemos visto. A ver, una cosa que en todo caso, porque tengo unos minutos todavía, vuelvo para atrás, es respecto de esto de que veíamos, acá me dicen, profe, el pronóstico de la demanda, no hay mucha teoría, ¿dónde podemos buscar teoría sobre este tema? Bueno, a ver, en pronóstico de la demanda, quédense con lo que yo les propongo, digamos, en las filminas, en las diapositivas y en las presentaciones, y quédense con lo que les voy a decir ahora, ¿sí? Porque en definitiva este es el aspecto que más me interesa que ustedes reconozcan como pronóstico de la demanda, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces vamos a ver 3 o 4 temas en particular, ¿sí? En estos minutos que nos quedan, pero sí que a mí me interesa destacar cuando hablamos de pronóstico de la demanda. En primer lugar, vamos a ver cuál es el sentido, ¿sí? o el objeto de esta idea de pronóstico de la demanda. Obviamente que la palabra ya nos está indicando que yo intento prever o algo hacia el futuro, por eso es que hablamos de pronóstico. Y por ejemplo, yo puedo querer identificar, ¿sí?, cuál es mi expectativa o cuál va a ser el desenvolvimiento de las ventas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, concepto pronóstico como tratar de identificar o de prever un escenario futuro, y en particular podría ser, por ejemplo, cómo se van a desenvolver las ventas en el futuro. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Cuál es la segunda idea? La segunda idea es, esto está fenómeno, ustedes me pueden decir, vos querés identificar cómo vas a evolucionar las ventas en el futuro, pero decime cómo. Entonces, en el cómo es ahí donde tenemos algunos, es como todo en la vida, los problemas aparecen en el cómo. Y bueno, y ahí empezamos a ensayar cosas. Entonces, una primera cosa que podemos ensayar para pronosticar las ventas, y bueno, preguntémosle a alguien que sabe. O sea, entonces le pregunto a economistas, le pregunto a gente especializada que está en ventas, es decir, a referentes, digamos, válidos respecto de qué es lo que le parece que va a pasar respecto de las ventas en el futuro. Y lo puedo analizar desde distintos puntos de vista, porque le puedo preguntar a un economista cómo va a funcionar la economía, el economista va a decir, no, la verdad que el PBI va a caer 3%, 4, 5%, en realidad le pregunto a los que están en la fuerza de ventas, y me dicen, no, mirá, de acuerdo a lo que a mí me parece, el consumidor, no sé, no está eligiendo este producto, está buscando otras preferencias, por lo cual las ventas me parece que no van a responder como nosotros habíamos previsto. O le puedo preguntar, no sé, a la industria, ¿sí?, cómo va a ser el desenvolvimiento, no en general de toda la economía, sino que algún referente de la industria le pregunto, bueno, ¿qué te parece cómo se va a desenvolver la industria del software el año que viene? Bueno, eso es una cuestión respecto del pronóstico de ventas. Es decir, cuando yo le pregunto efectivamente a algún referente válido. Esa es una alternativa que tengo para pronosticar ventas. Otra alternativa que tengo para pronosticar ventas y que ustedes habrán visto, tiene que ver con lo que ocurrió en el pasado. Es decir, por ahí a lo mejor yo de alguna manera puedo utilizar lo que ocurrió en el pasado como una expectativa futura. Es decir, si yo miro hacia adentro a la empresa, yo puedo decir, bueno, en los últimos 5 años la evolución de las ventas ha sido esta. Entonces, yo puedo decir, bueno, si ha ido creciendo constantemente al 5% durante los 5 años, es probable que el año que viene crezca al mismo nivel. ¿Sí? Esa es otra forma. Otra cuestión tiene que ver con mirar, además, lo que ocurre en la industria. Yo puedo mirar cómo ha ido evolucionando las ventas de ese producto o de esa oferta en la industria. Por ejemplo, no sé, se me ocurre de las camionetas 4x4. Entonces digo, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido el comportamiento de las ventas de las 4x4 en total, digamos, en la industria, y cuánto ha sido el comportamiento de las ventas de las 4x4, pero considerando cada una de las marcas? Entonces digo, bueno, tal marca viene creciendo de esta manera, tal marca viene creciendo de esta manera,
tal marca viene adquiriendo tal o cual participación en el mercado, y las expectativas, si los escenarios se repitieran más o menos, serían estos, ¿sí? Entonces, esa es otra forma que yo tengo de reconocer o pronosticar ventas, ¿sí? A través de evoluciones de ventas pasadas propias o de la industria. ¿Estamos hasta ahí? Otra cuestión, digamos, además, y ya ahí se empieza a complicar un poquito el análisis, pero solamente lo vamos a enunciar acá, es de empezar a reconocer, ¿sí?, ciertas regularidades, si se quiere, en las curvas de ventas, tal que a mí me permita pronosticar hacia el futuro. Entonces, acá yo creo que, bueno, si han cursado estadística, ustedes habrán estudiado, ¿sí?, el desenvolvimiento de las series de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos series de tiempo, en definitiva, justamente, cuando se estudian series, lo que tratamos de hacer es de encontrar ciertas regularidades en las series. Entonces, ¿cuáles son las regularidades que podemos encontrar? Y podemos encontrar, por ejemplo, tendencias. Porque yo puedo decir, bueno, una tendencia de largo plazo es decir, bueno, la evolución de las ventas de tal o cual bebida gaseosa sigue esta evolución. O tomemos el caso de del consumo de cervezas. ¿Qué pasó en los últimos 20 años respecto del consumo de cervezas? ¿Cómo fue la tendencia? ¿Fue hacia arriba? ¿Fue hacia abajo? ¿Qué pasó con esa tendencia? ¿Sí? Eso respecto del consumo de cerveza, digamos. Ahora, otra medida que también es una medida que me permite mirar cómo está compuesta la curva, tiene que ver, por ejemplo, con la estacionalidad. Porque yo puedo decir, bueno, no vamos a mirar 10 años, miremos en el año. ¿Hay cierta recurrencia entre los años? ¿Cómo se desenvuelven las ventas de cerveza dentro del año? Es decir, ahí puedo encontrar algún patrón de estacionalidad. ¿Se consumirá más cerveza en un periodo estacional que en otro? ¿Se consumirá más cerveza en el verano que en el invierno? ¿Hay cierta regularidad en el consumo, a pesar de que efectivamente existe un componente de tendencia? ¿No habrá también un componente estacional dentro de la tendencia? ¿Sí? Entonces yo efectivamente podría llegar a aislar un componente estacional. Y ojo que el componente estacional no solamente puede ser anual, sino que también puede ser mensual o semanal. Porque a mí, ¿para qué me sirve la tendencia? La estacionalidad me sirve para ajustar demanda. Porque, por ejemplo, si yo sé que hay un patrón estacional en el consumo por ejemplo, de pasajes de colectivo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que hay un aumento en la demanda de pasajes los fines de semana. Yo de alguna manera puedo influir sobre la estacionalidad para ajustar demanda, es decir, podría ofrecer pasajes más bajos durante la semana para efectivamente poder capturar cierta demanda durante la semana y efectivamente no estar con ausencia de capacidad durante el fin de semana. Entonces, esa es la segunda medida, ¿sí? Hablamos de la tendencia y hablamos de la estacionalidad. Ahora, también puede haber componentes cíclicos. Y hablamos de componentes cíclicos cuando, por ejemplo, y esto se ve clarito con los estados de la economía, ¿sí? Cuando ya hay, yo no en un año, pero a lo mejor en un ciclo de 5 años o de 10 años, yo reconozco un cierto patrón de comportamiento. Es decir, hay un ciclo de auge económico, ¿sí? Y hay un ciclo de depresión económica. Y eso, digamos, y está clarito y se expone en la serie que hay un componente cíclico. ¿Me explico? Es decir, pero no es un patrón estacional, sino con un componente dentro del ciclo. Y después tenemos variaciones que no son explicadas. ¿Sí? Puede haber variaciones circunstanciales que hagan que efectivamente yo no pueda ni reconocer una tendencia, ni reconocer un ciclo, ni reconocer una cierta estacionalidad. La última que me queda, y que en realidad es por la que debía haber comenzado, es por la media. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si existe un comportamiento estable de la demanda? Donde yo tengo un poco lo que ustedes calcularon, es decir, yo tengo los puntos, ¿sí?, concentrados alrededor de la media. Si yo observo que efectivamente
periodo a periodo, ¿sí? Existen, los puntos están concentrados alrededor de una media, y que la variabilidad o el desvío estándar es relativamente bajo. Yo puedo decir que efectivamente una medida que a mí me sirve para pronosticar demanda es la media, ¿sí? Pero bueno, a eso me refiero con pronóstico, pero de nuevo, el pronóstico cuando yo lo veo desde medidas cíclicas o desde medidas de ese tipo, digamos, yo estoy presuponiendo un cierto comportamiento, puedo proyectar un comportamiento futuro en función de un comportamiento pasado, ¿sí? Esa es un poco la idea. Bueno, ¿entra pronóstico de demanda en el parcial? Sí, entra pronóstico de demanda en el parcial, pero va a entrar estrictamente lo que yo estoy diciendo ahora, y que es lo mismo básicamente que tienen en las diapositivas, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Pues ya estamos en horario. Repito, o sea, con pronóstico de demanda, con escuchar esto que yo dije, ya no necesitan más. Bueno, entonces, si les parece, damos por terminada la clase de hoy. Y ya con esto estarían ustedes en condiciones, para poder prepararse para el parcial, ¿sí? Repito, si tienen alguna pregunta más, háganmela ahora porque es la última oportunidad de que, bueno, a lo mejor por ahí el lunes podemos hablar unos minutos respecto de alguna duda que tengan. Si tenemos todavía el martes que viene. Que por ahí ustedes me pueden plantear alguna duda, ¿sí? De todas maneras, ya el martes que viene vamos a ver el tema de responsabilidad social y de sostenibilidad. Sí, la fecha del parcial ya creo que la comuniqué, y si no la comuniqué, se la digo ahora, es el martes 5 de mayo, a las 14 horas. ¿Quedó claro? Repito, martes 5 de mayo a las 14 horas. Bueno, entonces, si tienen alguna pregunta más, digamos, la volvemos a ver el próximo martes, pero creo que ya ustedes están en condiciones, los prácticos creo que marchan bastante bien, de manera que no creo que tengan dificultades con esa parte. Acá dice la metodología. Bueno, respecto de la metodología de la evaluación, ¿cuánto tiempo nos da? Respecto del tiempo, bueno, más o menos estamos calculando entre 30 y 45 minutos para responder, o 40 minutos, una cosa así, para responder el múltiple choice, es decir, las preguntas de opción múltiple. Y tendrán otros 40 minutos, una hora, para hacer la parte de redacción, digamos. O sea, básicamente eso sería. De todas maneras, y lo que es de la parte de redacción, la parte práctica, van a tener un desarrollo en el cual puede llegar a haber ciertas preguntas específicas de los prácticos, preguntas relacionadas con los prácticos, o construcciones que ustedes tengan que hacer a partir de lo que han visto en los prácticos. No se va a tomar todo junto. Es decir, el examen es, pongámosle, no sé, de las 2 de la tarde a las 14:40, la parte de opción múltiple. Y de las 14:45 a las 3:15 o 3:20, la otra parte que es la de responder, digamos, por escrito. Sí, todo el mismo día, sí. Si primero hacen la primera parte, la terminan, después, cuando termina la primera parte, pueden encarar la segunda parte. Y la nota es única, es decir, no es que son dos evaluaciones. Es decir, y recuerden que como ustedes están en la promoción, tienen que aprobar con el 70%. ¿Sí? Pero no creo que vayan a tener problemas, están bien preparados, tienen un montón de recursos, así que no debería haber problema. De todas maneras, les repito, si tienen sí, se hace por el Moodle. Si tienen algún problema de conectividad, no se hagan problema porque eso lo vamos a ver, está previsto. Vamos a ver cómo organizamos en todo caso una recuperación para aquellos que tengan problemas de conectividad, estén enfermos o pase algo, digamos. Eso no.
ya nos vamos a encargar de que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer la evaluación como corresponde. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, me despido entonces por ahora. Que tengan un buen día y nada, quédense en casa. Chao, hasta luego.